Bienvenidos a Radio Pulso. Hoy estamos con el cientista político Marcelo Soler Vicens para hablar de Chile. Buenas tardes, Marcelo. Buenas tardes. Marcelo viene llegando de Chile después de un mes de estar allá y justamente le tocó esta situación convulsiva de Chile, esta situación bastante fuerte que se está viviendo desde hace 2 semanas ya. Casi tres ya. Casi 3 semanas. Entonces viene llegando y vamos a hablar de esto que el mismo presidente de Chile había calificado de oasis de paz en relación a América Latina, como si Chile era el mejor, era la Suiza de América Latina, y aspecto que muchos creían que era cierto y que era difícil explicarlo afuera sobre todo. Chile está muy bien, se nos decía, y de repente estalla esto con una serie de reivindicaciones que datan de mucho tiempo, de décadas que habían estado postergadas en Chile, entonces el descontento ha sido muy grande. En este momento el presidente de Chile se encuentra con un 14% de aprobación, cifra histórica, no se había dado Muy nunca bajo. en la historia esto. Entonces es muy crítica la situación y al mismo tiempo muchos la califican de positiva porque Chile habría salido de lo que se le llama la anestesia en la que estaba Sí. y se encuentra frente a su propio destino en este momento. Entonces, vamos por parte, Marcelo, ¿cómo puede resumirse esto que está pasando? Mira, para decir en primer lugar que aunque muchos análisis planteaba que esto iba a ocurrir en algún momento, eh, la mayoría de la gente no previó que esto ocurriera así. Incluso los mismos que están al origen de lo que ocurrió, vale decir, fueron estudiantes del Instituto Nacional, algunos agregan otros, hay una entrevista muy interesante en el The Clinic donde se toma eso, y que ellos, producto del alza de pasajes en el metro, lanzaron una operación evasión, para decir que al igual que como Piñera o la clase política o la burguesía en Chile evade impuestos o todo tipo de cuestiones, ellos lanzaban entonces la idea de evadir el pago del metro. Esto los primeros 2 o 3 días no produjo gran revuelo, pero la gente embarcó. Y en una pésima, puede decirse, operación de trabajo por parte del metro, entraron los carabineros, hubo manifestaciones y comenzó entonces a destaparse una situación mucho más compleja que ya involucraba mucha gente. Eso sorprendió porque no se esperaba, como tú decías, en una entrevista, incluso un par de semanas antes, Piñera se enorgullecía de que Chile era un oasis y que no pasaba casi nada, que estaba creciendo, que habían problemas, pero que todo el mundo estaba feliz y contento trabajando. Y de allí partió entonces una situación compleja, vale decir, se destapa, por ejemplo, el hecho que mucha gente para ir al trabajo gastan 300.000 pesos, 400.000 pesos y pagaban más del 10%, el 15% solamente en pasajes, en transporte para ir a trabajar. Y además de eso se agregaba el hecho de que había aumentado la electricidad en 9%, se agrega una serie de otras problemáticas y así es como se fue sumando una serie de elementos. La primera estrategia del gobierno fue señalar que eran grupos organizados violentos que eran los que estaban actuando y por lo tanto desató la represión, llegando incluso el domingo, pocos días después que había comenzado todo esto, a declarar que Chile estaba en guerra contra un enemigo poderoso, sin calificar ese enemigo, pero señalando claramente que se trataba de una situación en la cual digamos, había gente organizada, delincuentes o alguna cuestión de ese tipo, pero ¿qué es lo que ocurre? Al mismo tiempo, esto ocurría en todo Chile. Por lo tanto, no podía ser que la delincuencia fuera tan masiva en Chile. Y en lugares donde nunca antes se habían dado manifestaciones de envergadura también, ¿eh? Claro, desde Punta Arenas hasta Arica, Antofagasta, en todos los lugares habían manifestaciones. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esas manifestaciones planteaban
una serie de reivindicaciones, entre ellas era, bueno, decíamos el problema del transporte, el problema de la electricidad, el problema de agua, por ejemplo, las zonas de sacrificio que existen, que se les llama para poder desarrollar el crecimiento en Quinteros o en otros lugares, incluso fuertes movilizaciones que hubo en el sur del país. Estaba recientemente lo que fue en el caso de Osorno, por ejemplo, donde había una empresa aguapoteadora, señalando que Chile es uno de los pocos países del mundo, uno, dos o tres, que son los que tienen el agua privada. Marcelo, sería importante tal vez para nuestra audiencia que no conoce mucho el caso de Chile, explicarle brevemente tal vez cómo está todo privatizado en Chile y que eso es fue un detonante también, entre otros. ¿Ah? Claro, o sea, lo que pasa es que en Chile, por ejemplo, las pensiones, por ejemplo, son completamente privadas, son la AFP que se llaman, y eso explotó ya desde hace algunos años, y una de las reivindicaciones más importantes que hay, explotó en el sentido que gente que trabajaba toda su vida recibía al final una pensión miserable. ¿Por qué? Porque las AFP pusieron además que una esperanza de vida muy larga. Por lo tanto, la gente recibe 200.000 pesos, muy por debajo de lo que es el salario mínimo, los jubilados. Y se formó el movimiento No Más AFP. Y ese fue uno de los primeros que reaccionó fuerte y se agregó a esta movilización. Después está el problema de la salud, dividida entre lo que es la ISAPRE y lo que es FONASA. El problema grave que hay ahora es que las listas de espera, incluso en FONASA, son enormes, hay gente que muere esperando para FONASA una operación. es el sistema público, ¿no? Un semisistema público, en el fondo. Entonces, todo esto hace que se agrega el problema de la sequía que hay actualmente, el problema del agua, se agrega el problema de la educación, que pese a que se impuso la gratuidad, por ejemplo, la calidad de la educación es mala. El gobierno había sacado, por ejemplo, el aula segura, y hoy día no existe lo que existía en algún tiempo, que era una cierta inmunidad dentro de los locales de enseñanza. Exactamente. Incluso ayer o anteayer la policía entra. Claro. Hasta los estudiantes secundarios. Sí, la policía no podía entrar antes, le llamaban la extraterritorialidad de la universidad y la escuela. Y ayer, como dices tú, creo, ayer dispararon a niñas. Adentro a dos muchachas en una... Claro. Entonces, eso se da, vale decir, confluyeron toda la lista de, como que dice, de reivindicaciones que se desarrollaron. Pero entonces el gobierno se dio cuenta de que en realidad la represión sola no resultaba, porque ese mismo domingo que se declaró que se estaba en guerra contra un enemigo poderoso, instaló el estado de sitio, y el estado de emergencia, perdón, sacó los militares por primera vez desde la dictadura. Claro. ¿Ya? Pero no pasó nada, o sea, es decir, las movilizaciones continuaron. Entonces, 2 días más tarde pide perdón y plantea una agenda social donde propone aumentar el salario mínimo a 350.000 pesos, declara que presenta un proyecto para que baje el costo del metro, por otro lado que la electricidad también se haga. ¿Pero qué? Hay pillerías ahí. ¿Pillerías en qué sentido? Por ejemplo, se bajó el costo del metro en la hora de punta, porque en Chile varía de acuerdo a la hora. Pero aumentaron el que no es en la hora de punta, de tal manera de compensar la pérdida de la hora de punta con otros horarios. En el caso de la electricidad se plantea que dentro de 1 o 2 años se va a retomar o se va a reorganizar el sistema. Entonces, pidió perdón por los errores que podía haber, porque se asoció a eso de que muchos de los ministros, por ejemplo, habían hecho declaraciones insolentes de una burguesía prepotente, como uno que es el ministro de la Salud decía que la gente llegaba temprano a los consultores porque le gustaba conversar, y no porque, claro, hacer vida social. Claro. Y así hay un desprecio muy grande. Claro, que la gente, si quería pagar menos metro, no tenía más que levantarse más temprano para ir al trabajo. Entonces, un desprecio muy grande, yo creo que eso... Entonces, ¿qué es lo que ocurre? 17 meses solamente después de que fue elegido, o que entró al gobierno Piñera, o entró el 11 de marzo del año pasado, se encuentra, abusó. Vale decir, la gente se dio cuenta que
no había una mejora. Además, producto de lo que ocurre en la economía mundial, el modelo chileno de crecimiento que funcionó durante los años se agotó. Se agotó. Perdón, es un modelo, para explicarle un poco a los que no son chilenos, un modelo basado mucho en la exportación, ¿no? Sí, absolutamente. Completamente basado en la entrada de la globalización neoliberal. Como se decía, va a decir, Chile eliminó lo que había construido, bueno, fue durante la dictadura, pero continúa después, todo lo que era industria nacional y eso lo que fuera, y fundamentalmente basado en la exportación, los servicios. Las AFP sirvieron para desarrollar una capitalización. Imagínate, todos los trabajadores cotizan a un fondo. Es como el sistema de REER que existe aquí, va a decir, yo pongo plata de la obligatoria en una cuenta que es gestionada por la AFP y cuando yo me retiro me la van devolviendo y, digamos, como es largo el tiempo que me dan, son salarios de miseria, jubilaciones de miseria. Por lo tanto, pero eso permite una capitalización enorme, que incluso la AFP se denuncia, no la invierten en Chile solamente, sino que la invierten en el exterior. Y bueno, eso significa una apertura completa al capital internacional. Claro. Y eso se traduce en una situación de que Chile es muy frágil con respecto a los vaivenes de la economía mundial. Y las exportaciones también, precisémoslo, no se tratan tampoco digamos, de productos industrializados, sino que de materias primas, ¿no? Absolutamente. Y creando problemas con las comunidades indígenas, con problemas de medio ambiente y otros, ¿no? Sí, es importante señalar eso de la comunidad indígena. Por ejemplo, una de las banderas que se veía fuera de la bandera chilena era la bandera mapuche, Claro. por todo lo que ocurrió con Catrillanca el año pasado, y la lucha del un pueblo mapuche. líder asesinado. Claro. Un líder mapuche asesinado. Sí, el año pasado, como tú señalas. Y el hecho de que en el sur es una industria forestal para la celulosa, ¿ya? Y que es sumamente basada en el extractivismo, o sea, y por lo tanto destruye todo lo que es el medio ambiente natural y todo eso, y va contra lo que es el problema ambiental, ¿no? Bueno, este tema da para larguísimo, ¿eh? Hay muchas aristas tiene lo que está pasando en Chile, porque otro día tal vez trataremos la repercusión en América Latina, que es un tremendo tema eso. Ahora lo que está, digamos, caliente, entre comillas, o álgidos, son las perspectivas. ¿Cómo están viéndose desde los distintos lados la salida a esta situación? Bueno, es bastante interesante. Lo que yo me permito caracterizar. Por supuesto, yo creo que todavía no ha decantado la situación como para afirmar distintos elementos. Pero es evidente que quizás la marcha del 25 de octubre lo demostró, de una masividad de más de 1.200.000, 1.500.000, pero no solamente en Santiago, era en todo Chile, no era, digamos, exclusivamente allí, por lo tanto reflejaba la reconstitución quizás de un pueblo que reaccionaria, un actor social que dice basta, ahora le planteaban Chile despertó, y culturalmente eso se traduce, por ejemplo, en el hecho de que se rescataron las canciones de Víctor Jara, como el derecho de vivir en paz, el de los prisioneros, el baile de los que sobran. Por lo tanto, había como una reminiscencia de lo que ocurría durante la campaña del no, y el hecho de que en ese minuto entonces existía la exigencia del cambio de dictadura, etc. Entonces el punto central que quiero traer allí es que aparece como una especie de intermedio estos 29 años que se han vivido. ¿En qué sentido? En el sentido de que es como, bueno, fue una experiencia que permitió que Chile tuviera crecimiento durante varios años porque la globalización lo permitía, pero como decía Carlos Ruiz, un analista bien conocido ahora, muy crítico, planteaba de que hubo crecimiento, pero mientras se reducía la pobreza aumentaba la desigualdad. Claro, no estaba distribuido el crecimiento. No, entonces es indudable que, por ejemplo, ha bajado la pobreza en relación al 90, pero la desigualdad es enorme. Y de así 7 meses después que se instaló este gobierno, lo que existe es una profundización
de esos abusos, la profundización de ese tipo de problemas, como la economía está más estancada y no se ve posibilidad de crecimiento, por tanto esa desigualdad viene a romper la cara en la gente, y porque los precios han aumentado. Chile es un país dolarizado, o sea, incluso, por ejemplo, cuando se compran las casas están evaluadas de acuerdo al precio del dólar internacional. El costo de la vida es más caro, digamos, para ir a un restaurante o incluso en el supermercado. Más caro los productos aquí que en Allá, Canadá. Allá, o sea, el producto allá en Chile más caro que aquí en Canadá. Sí, yo lo En constaté algunos también cuando fui. elementos que se veían evidentes, y con la diferencia que los salarios son mucho más bajos. Por lo tanto, la cuota de ganancia es enorme. Claro. Entonces, la situación que yo veo es una situación en la cual dijo la gente hasta cierto punto, el modelo que se instaló el 90, hoy día está en crisis y se requiere un nuevo modelo. Algunos señalan, por ejemplo, de que en realidad no hubo pacto social. Yo creo que sí hubo una especie de pacto, por lo menos entre la clase política, de decir el movimiento social debe irse a la casa para no provocar problemas y que haya estabilidad. Y hoy día la gente dice, bueno, eso ya no funciona. Por lo tanto, vuelven al escenario político y, digamos, Salazar, Gabriel Salazar, que fue un premio de historia nacional, señalaba, bueno, paralelos con lo que fue la situación del 47 o la revolución de la Chaucha, el 56 o 57, y que en el fondo es la gente que responde. Pero lo característico de eso es que muchos señalan que cada uno va por un diferente tema, pero todos esos temas son crítica concreta a un modelo, lo que lleva entonces que un problema central es, por ejemplo, el cambio de la Constitución. Entonces, yo veo que hay como tres escenarios posibles. El escenario del gobierno es ceder en lo menos posible para calmar la situación. O sea, el gobierno, las medidas del gobierno, su agenda, por ejemplo, plantea aumentar precios, eventualmente mejorar lo que estaban planteando para la AFP, aumentar, por ejemplo, la pensión solidaria en como 20.000 pesos, pero eso significa que llega a 120.000 pesos, lo cual nadie puede vivir con 120.000 pesos en Chile. Son migajas. Son migajas. Por lo tanto, la gente dice eso no basta. Por lo tanto, la movilización social no ha menguado, no ha disminuido. Entonces, pero la estrategia de ello es hasta dónde hay que correr el cerco, como que dice, de la desigualdad o mejorar la situación para que esto se calme. Incluso el ministro Sichel, por ejemplo, él plantea diálogos a nivel comunal o a diferentes cuestiones para ver cuáles serían las reivindicaciones sociales. Un poco lo que hicieron en el caso de la Araucanía, por ejemplo, de desarrollar una conversación para buscar un acuerdo. Entonces, es como que plantean un nuevo consenso, pero que implique un poco a lo Gato Pardo, vale decir, que todo cambie para que todo siga igual. Un poco esa es la estrategia de la derecha, incluso. Y eso, el segundo escenario, o la segunda, es por el cambio constitucional. En ese sentido... ¿Qué lo plantea quién, ese segundo fundamentalmente escenario? Los partidos de oposición, pero incluso ahí hay varios frentes, por eso digo es complejo. Por ejemplo, Desbordes, que es el presidente de Renovación Nacional, que es de la coalición de Chile Vamos, Partido del gobierno. Oficialista. Él está abierto a discutir constitución, pero ahí es la forma donde varían las posiciones. Porque Desbordes dice, sí, pero tiene que ser el Congreso. Ya. Por lo tanto, o sea, donde la derecha tiene presencia. Un cambio fuerte. desde adentro. Desde adentro, dentro del Congreso. Otros plantean de que, bueno, debe llamarse a una asamblea constituyente. Otros plantean de que, bueno, primero hay que hacer un plebiscito para poder cambiar la Constitución, porque hay que recordar que la Constitución actual chilena no permite que se haga un plebiscito para cambiar la Constitución. Claro, tiene un cerrojo que le llaman imposible casi de abrirlo. Imposible casi de abrir, pero digámosle, entonces allí donde se juega hay otros más extremos que plantean efectivamente de que lo que se requiere es hacer una especie de asamblea constituyente que parta desde abajo. Y eso es lo que está ocurriendo ahora, digamos, puede decirse el rol de los partidos, un poco más de izquierda, Partido Comunista, Partido Socialista, incluso otros, plantean realizar cabildos
un poco la experiencia que se realizó bajo Michelle Bachelet, que había iniciado un proceso para cambiar la Constitución, pero nunca no llegó a nada. Entonces ahora un poco se reúne la gente en diferentes lugares. Pero lo están haciendo, perdón que te interrumpa, lo están haciendo también sin la iniciativa de los partidos también, ¿eh? Porque también hay mucha, digamos, están refractarios a los partidos también, ¿eh? Se está dando mucho a nivel de base, no partidista. Claro, la paradoja que hay allí puede que no sea algo... Es que yo creo que Chile, paradojalmente, la gente que participa o la gente que está en la movilización es muy politizada. Vale decir, politizada no en el sentido de un partido, no, pero politizada en relación de saber las injusticias que sufre. Y por lo tanto... por ejemplo, lo clave que existe, que puede desarrollarse, es la llamada Mesa de Unidad Nacional, que fue la que convocó el paro del 25 de octubre y que está formada por la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, hay gente de NOMA AFP y así una veintena o más de organizaciones sociales. Se parecería un poco a lo que vino al fin de la dictadura con la Asamblea de la Civilidad, tal vez, ¿eh? Claro, pero en particular en el sentido que está ligada, por ejemplo, también los estudiantes y todo eso. Entonces, eso parece ser un núcleo de donde se moviliza, pero a la vez la gente que participa allí son de partido. Pero está roto el vínculo por el tipo de sistema político actual. Para ser miembro de un partido no se requiere ser militante, activo, que esté en un núcleo, por ejemplo, como antes, sino que basta con que uno firme en el registro electoral por el partido. Claro, entonces, en el fondo no exige ninguna participación. Lo que llaman el clientelismo hoy en día. Claro, incluso se infla o se desinfla de acuerdo a las diferentes coyunturas. Entonces, esa es otra posibilidad. Y la tercera es la gente que plantea la renuncia de Piñera, lo cual significaría un descalabro del sistema político que puede llevar a un cambio constitucional. Porque el punto de la segunda vía es que requiere un cierto acuerdo, requiere un cierto trabajo que toma 2 años o 3 años, incluso el escenario que algunos plantean de que sea, digamos, durante este gobierno que se haga el plebiscito y que sea el nuevo gobierno que tiene que ser elegido dentro de 2 años, el que sea el que toma la reforma constitucional. Hablamos de 2 o 3 años, pero la situación de crisis que vive el país es mucho más compleja. Y el otro están planteando la renuncia de Piñera. Claro, aparentemente la gente no va a aguantar tanto, ¿eh? Porque ya, digamos, la virulencia de las manifestaciones es muy fuerte. Yo, por lo que se observa, esos 3 escenarios que planteas tú se están dando como en paralelo también, ¿eh? Sí. Y el énfasis está puesto en la manifestación, por la experiencia tal vez de los chilenos de combatividad, que no estaba muerta, quedó como el reflejo de un proceso interrumpido con Allende ya en el 73, y después, durante la dictadura, la gente siguió creyendo en un proceso de cambio. Entonces hay mucha experiencia acumulada, como decía ese historiador que nombraste tú, Salazar, también dice, hay una memoria histórica en Chile que es muy difícil que hoy día le crean, por ejemplo, a Piñera. ¿Por qué? Porque la manipulación que han vivido los chilenos ha sido muy constante. Entonces hay una experiencia de eso. Y de esos 3 escenarios que nombra, tal vez se vayan configurando al mismo tiempo y de algo en cualquier momento se podría hasta decir, ¿no? Mira, yo creo que lo evidente es que se mantienen los escenarios, pero quizás en esto... lo que hace difícil la situación es que se requiere un tiempo para que se construyan liderazgos. ¿Ya? Por otro lado, el control de los medios de comunicación es enorme. Pero paradojalmente, en el caso de Chile, por ejemplo, los medios sociales sirvieron para organizar a la gente. Por ejemplo, ayer incluso había una manifestación de ciclistas, por ejemplo. Claro. Entonces, el hecho de que se corra a partir de WhatsApp o otros tipos de elementos que han servido en otros lugares para controlar la situación, en este caso permiten, como el caso de las revueltas árabes, por ejemplo, claro, primaveras árabes, que se realice ese tipo de cambio. Pero lo que subsiste hoy día como problema fundamental es la tosudez del gobierno de Piñera en
adaptarse a la situación. Incluso hay gente dentro de la misma derecha o la misma burguesía. Por ejemplo, Andrónico Luce, que es uno de los hombres más ricos de Chile, él plantea que él le iba a subir el sueldo a todos sus empleados 500.000 pesos y que había ahora que meterse la mano en el bolsillo para evitar el conflicto social. O sea, el temor a las clases movilizadas, las clases peligrosas. Lleva el reformismo. Claro, pero a su vez es un también. objetivo, claro, pero es un objetivo además que simplemente de parar la cosa y volver a controlar la situación. Entonces, como esa estrategia requiere, por ejemplo, reconstruir un discurso de pueblo. Quizás lo más importante, yo creo que marcante, el hecho de que esto echa por tierra culturalmente el discurso del individualismo. Vale decir, la gente hasta hoy día, cada uno se rasca con sus propias uñas. Pero se dio cuenta que la movilización social, cuando se juntan, permite que baje el precio del metro. ¿Sí? Permiten que la cuenta de este fin de mes no viene con el 9% de la electricidad. No es inútil la movilización y eso es lo que han entendido. Yo creo que eso es lo que hace que la gente siga protestando. Claro. Me tocó, por ejemplo, ver los camioneros. Por ejemplo, existe en Chile un sistema de transporte muy moderno, me refiero a caminos, muy moderno, pero todo es privado, con peaje. Sale carísimo ir de Santiago al sur o al norte. Las carreteras son privadas. Las carreteras son privadas y se paga el tag famoso, que te lo descuentan directamente, o tienes que pagar en los peajes. Y los camioneros que tradicionalmente se ubicaban a la derecha del escenario social, hoy día están exigiendo, por ejemplo, que termine el TAC, porque es inaceptable que además del aumento del costo de la vida, le agregue por convenio un 3,5%. El gobierno dice que va a parar eso ahora, pero en el fondo es demasiado poco, demasiado tarde, porque lo que plantean es que se elimine eso, porque ya en realidad están pagados. Lo que había invertido son compañías extranjeras, además la mayoría española, en el caso del agua son también españolas o de otros lugares. Sí. Entonces, en el fondo el país no pertenece a los chilenos propiamente tal. Bueno, Marcelo, vamos a dejarlo ahí por el momento. Hay demasiadas aristas que tocar, no alcanzamos a hacerlo en una conversación. Y tal vez volveremos pronto para ver justamente los aspectos. Sí, dime. Sí, yo creo que es importante en ese sentido, por ejemplo, lo que se ve, la solidaridad internacional con el movimiento, las denuncias de violaciones de derechos humanos que han existido por parte de la autoridad, incluso debate en el mismo Instituto Nacional de Derechos Humanos, donde se planteaba Sergio Mico, que es el nuevo director, planteaba que no era seguro que habían violaciones sistemáticas, se revelaron los mismos funcionarios para decir que sí, hay violaciones sistemáticas, mucha gente, jóvenes, que porque la fuerza policial tira balines de estos perdigones y eso, más de 100 y tantos han perdido un ojo o dos ojos en algunos casos, que ceguera permanente, son costos enormes y la prueba que pagaban a la cara. A la cara, exactamente. Entonces eso requiere quizás a nivel internacional una solidaridad y un seguimiento y veremos el impacto en la América Latina es muy importante, como tú decías. Claro, y aquí en Quebec la Asamblea Nacional, por iniciativa de Quebec Solidario, también aprobó una moción contra la agresividad y violencia hacia los chilenos de parte del gobierno de Piñera. Y eso fue un evento político también aquí que es importante subrayar. Bueno, Marcelo, muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Rodrigo, por permitirme explayar un poco lo que se vive en Chile. Con mucho gusto. Gracias. Chao.